Entonces tenemos epidemiología en Latinoamérica únicamente, estamos hablando que del 9 al 13% de la población tiene diabetes. Y se estima que en Sudamérica del 11.2% aproximadamente en Sudamérica tiene diabetes. Otro dato oculto acá sobre epidemiología dice que para el 2045 aproximadamente hay un ascenso del 65% de la población con diabetes. Y otro dato más impactante y mucho más relevante que dicen que el 40% de la población, 40% de la población tiene diabetes oculta, anda con diabetes y no saben que tienen diabetes porque todavía no han presentado síntomas y todavía no les interesa ir al médico, así que para que se sepa. Entonces, cuando ya un paciente llega a tu consultorio con síntomas clásicos de diabetes, de polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso o aumento de peso, dependiendo del caso de hiperinsulinemia o no, tenemos que ese paciente cuando se le hace el diagnóstico 5 años antes ya tiene diabetes, solo que llega al momento de la consulta por los síntomas. De ahí esas estadísticas, de que casi el 40% de la población tiene diabetes oculta, es bastante y un dato para considerar. Luego entonces seguimos con lo que es la clasificación. La clasificación de la diabetes acá está medio resumida, pero presten mucha atención, es bastante desglosada y bastante interesante. Entonces, tenemos la diabetes tipo 1. En cuanto a la diabetes tipo 1, puede ser autoinmune y no autoinmune. Eso dependiendo cuando se pidan los anticuerpos, si salen positivos o no. Después tenemos la diabetes tipo 2, que ya conocemos algunos como resistencia a la insulina y deficiencia a la insulina. La diferencia entre estas dos es más que nada clínica al principio, donde encontramos los resistentes a la insulina son obesos y aquellos que tienen deficiencia de insulina son más bien delgaditos. Después encontramos la diabetes mellitus gestacional, que bueno, claramente sucede durante el embarazo, y estas pacientitas que ya cuando salen del embarazo se estima una gran posibilidad de quedar como diabética o mucho más adelante ser diabética. Hay que seguirlas de cerca, un buen estadio nutricional y bueno, advertirles que se cuiden. Después tenemos otros tipos de diabetes. En cuanto a otros tipos de diabetes, a mí me gustaría mencionarle lo que es la LADA y la MODI. Aquí brevemente, porque más adelante las vamos a tomar con mucha más fuerza, sería la LADA empieza generalmente, no se toma puntual, pero generalmente en pacientitos que tienen más de 35 años y tienen anticuerpos positivos, como estos que ven acá. Y lo que es la MODI en antes, personas jóvenes, porque de hecho su nombre sería eh, Maturity Maturity Onset Onset Diabetes Diabetes of the Young. of Young. Of the Y young. bueno, eso traduce diabetes de la juventud. Antes de los 25 años de edad, estos pacientitos empiezan a manifestar datos de diabetes con anticuerpos negativos. Así que presenta retos diagnósticos como la LADA para diabetes, diagnóstico diferencial para diabetes tipo 2 y la MODI para diagnóstico diferencial de diabetes tipo 1 por el tipo de presentaciones, a tener en cuenta ese pequeño dato. En cuanto a otros tipos de diabetes, tenemos entonces lo que es la LADA y lo que es la MODI. Hay que hacer una aclaración bastante aquí, que tenemos que saber que existen, tenemos que buscarlas cuando hay motivos para hacerlo, porque son dos tipos de diabetes que están bastante subdiagnosticadas porque no sabemos que existen y por eso no las buscamos. Pero hay que reconocer que la LADA y la MODI existen y están en nuestra sociedad, así que atentos a este tipo de datos, aunque como ven acá, más adelante les voy a hablar un poco con más claridad y más certeza de lo que es y cómo podemos empezar a estudiar la LADA y la MODI. En cuanto a la LADA, significa diabetes latente del adulto, ¿de acuerdo? Diabetes latente del adulto y tiene una particularidad, como les dije, vamos a hablar grosamente, que aparece generalmente, no es un dato 1 más 1, 2, aparece normalmente después que tenés 35 años. Viene arrastrando síntomas, pero normalmente aparece después que tienes los 35 años de edad, con anticuerpos positivos. Eso te da a pensar un poquito que puede ser el diagnóstico diferencial de diabetes mellitus tipo 2, porque aparece en la edad adulta. Eso por un lado, pero a diferencia tenemos anticuerpos positivos. Como ven acá, estos son los anticuerpos que vamos a usar generalmente, que también les voy a hablar un poquito sobre ellos. Después tenemos la MODI, que bueno, sus siglas en inglés, Maturity Onset Diabetes of Young, que bueno, la diabetes del inicio temprano de la juventud, la diabetes del inicio temprano de la madurez en la juventud, que
Lo general en esta diabetes es que aparezca en personas jóvenes, generalmente antes de los 25 años, escúchese bien. Y si empieza antes de los 25 años, se relaciona mucho con lo que es la diabetes tipo 1, que hay una diabetes tipo 1 latente que viene expresándose progresivamente, que puede presentarse antes de los 25 años. ¿Ok? A diferencia de la LADA, esta MODY tiene anticuerpos negativos. Acuérdese también que nosotros estuvimos hablando de la diabetes tipo 1, donde hay una autoinmune y una no autoinmune, dependiendo de los anticuerpos, positivos o negativos. Así que está el gran reto diagnóstico, la negativa diabética tipo 1 con la MODY. Una gran característica de la MODY es la herencia familiar de diabéticos. Después tenemos un dato relevante que el dato complejo, como se pueden dar cuenta de todo lo que veníamos hablando, es aquellas personas que tienen menos de 40 años. Hay que sentarse, dedicarles tiempo y hacer el diagnóstico despacio. No hay que salir a la carrera de lo que uno piensa que es al momento. Tiene su tiempo. En cuanto a la diabetes mellitus, tenemos entonces la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué es? ¿De qué trata esto? Para entender un poco más la fisiopatología, la manera de presentación y poderla diferenciar entre cada una, les traigo este pequeño cortito. Que sería la diabetes mellitus tipo 1, es donde hay destrucción absoluta de las células betas en el páncreas, que es donde se produce la insulina. Por eso este tipo de diabetes generalmente se produce en etapas muy tempranas, donde están los niños de 9 a 12 años de edad, que es lo más común. Ahí podemos ver este tipo de diabetes tipo 1. Es más, estamos acostumbrados a que nos enseñen desde la facultad a que el diabético tipo 1 es el niño, ahí empieza. Pero bueno, ya con el pasar de los tiempos hemos averiguado que también existe una diabetes mellitus tipo 1 latente, que como les decía puede empezar antes de los 25 años. Y ya en el momento de uno ser especialista y tener mucho conocimiento en el tema, empezamos a buscar diabéticos tipo 1, inclusive con 23, 24 y 25 años de edad. Pedimos anticuerpos y nos llenamos de datos para hacer diagnóstico diferencial con el diabetes tipo 2, que después, bueno, más adelante ahondamos en los que son de herencia genética y demás. Entonces, la diabética de tipo 1 es eso, tenemos que buscar directamente los anticuerpos porque hay una destrucción absoluta de las células betas en el páncreas y habitualmente es por una situación autoinmune, aunque exista una situación no autoinmune. En cuanto a la diabetes tipo 2, vale la pena recordarlo, que hay una resistencia a la insulina o una deficiencia de ella, es decir, las células beta no están del todo destruidas y hay algo de producción de insulina. Por eso las dos presentaciones. Entonces tenemos las dos presentaciones, la que tiene resistencia a la insulina, la persona gordita con acantosis nigricans, mala alimentación, síndrome cardiometabólico, cintura ancha, hipertensión, bueno, tienen varios factores adherentes, junto con la otra clase de diabetes mellitus que puede ser deficiencia a la insulina, esos son un poquitito más delgados. Acá, secundario a esto de que hemos averiguado que existe una diabetes mellitus latente que puede aparecer antes de los 25 años de edad, se han eliminado los términos de IR y no IR, insulino requiriente y no insulino requiriente por tal motivo. El reto diagnóstico de este tipo de pacientes empieza acá, en personas jóvenes y que tienen más predominio a tener el síndrome metabólico. Recordemos el síndrome cardiometabólico, ¿no? La obesidad, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Todos esos factores juntitos hacen que entre más jóvenes seamos, más tendencia en factor metabólico y viceversa. Si tenés todas esas enfermedades, posiblemente también tenés tendencia a ser diabético. Así que por eso la obesidad no se lleva bien con la diabetes. Así que hay que comer bien, cero a los carbohidratos o disminuirlo lo más que se pueda, porque el perímetro abdominal también, que sería más de 94 en los hombres y más de 90 en las mujeres, un predominio exagerado. Cuando normalmente tiene que ser menos de 90 en los hombres y menos de 80 en las mujeres. Sépase ahora. Bueno, eso es un tema también que vamos a tocar a fondo. Acá tenemos que estos son los anticuerpos. ¿Listo? Hay que tenerlos en cuenta. El que más usamos es este de aquí. Y para seguir hablando del tema, tenemos a la MODY, a la LADA y a la diabetes tipo 1. En cuanto a la MODY, datos extras a lo que ya hemos venido hablando sería entonces, como es la diabetes de la madurez que inicio temprano, sus siglas en inglés,
Esta tiene presentaciones antes de los 25 años de edad, pero con anticuerpos negativos, teniendo una similitud alta con la diabetes tipo 1 que ya lo habíamos aclarado. Por eso es mandatorio pedir anticuerpos casi en todas las presentaciones en edades relevantes, desde los 25 a los 35 años y si quieren hasta los 40 años. Entre los 20 y los 40 años mandatorio pedir los anticuerpos o bueno, también el internista se puede encargar de eso junto con el endocrinólogo que tiene más tacto al momento de saber elegir y definir el diagnóstico. Entonces, ya teniendo esto, los datos, vale aclarar que la MODY, a diferencia de las otras, tiene que tener una herencia familiar bastante marcada. Es decir, para tener MODY, el primo, el hermano, la mamá, el papá, los tíos, todos cerca de la familia han tenido que tener herencia familiar, solo que por ahí viene subdiagnosticada. Y está muy relacionada, óigase bien, a una de las partes de las mutaciones de los genes aquí en Latinoamérica, que sería la HNF1 alfa en Latinoamérica. Después, si buscamos en otros continentes, tenemos la HNF4, HNF10 y 9 y demás. Pero bueno, ya que estamos en Latinoamérica, hablamos de la HNF1 para que se tenga en cuenta. Eso en cuanto a la MODY. La LADA, presentaciones con anticuerpos mayores de 35 años, que no necesariamente tienen que ser gorditos, término medio, y pueden ser endomorfos o ectomorfos también. Entonces se viene presentando lentamente hasta que salen los anticuerpos positivos. Y la diabetes mellitus tipo 1, contacto, vamos a hacer los anticuerpos, si salen negativos o si salen positivos, la podemos colocar como autoinmune o como no autoinmune. Ahora nosotros vamos a pasar a lo que son los síndromes. Y en estos síndromes, bueno, nos vamos a deleitar bastante porque hay muchas posibilidades que pueden también hacer diagnóstico diferencial, donde en cuanto a la clasificación de diabetes mellitus no tiene nada que ver, sino que son derivados de patologías secundarias. El leprechaunismo que tenemos acá, como pueden ver, hace parte, en realidad es un conjunto de síndromes, así está bien dicho, un conjunto de síndromes que pueden simular un poco de diabetes y que también hay que tenerlos en cuenta para poderlos llegar a descartar. En cuanto al leprechaunismo, podemos hablar, para que se enteren, el síndrome de Rabson-Mendehal, que bueno, no soy un experto sobre eso, pero sé sobre ese síndrome que hay hiperinsulinemia. Insulina se puede medir tranquilamente en sangre, así que se puede sospechar al momento de pedir insulina en sangre y mirar qué tipo de endocrinopatías, tumores que pueden producir hiperinsulinemia y bueno, dar algunas manifestaciones de diabetes. Ahora también tenemos los síndromes de insulina tipo A, insulina tipo B, que se me había olvidado mencionarle, algunas endocrinopatías como el síndrome de Cushing, tumores secretores de somatostatina, podemos pensar también en feocromocitomas, hipertiroidismo. Como se dan cuenta, hablando solo de esto, nos olvidábamos patologías que pueden producir secundariamente una diabetes, así que siempre hay que tener en cuenta e ir descartando de a poco. Si se van a dar cuenta que al final de este segmento de diabetes les voy a dejar este cuadrito desglosado donde podemos entender un poco más el leprechaunismo, también las endocrinopatías, síndromes asociados y entre otras más que les puedo colaborar. Ahora, un dato muy importante, venimos con lo que es las etapas de la diabetes mellitus. Tenemos que en estas presentaciones y más que nada en lo de la diabetes como tal, mellitus tipo 2, vamos a encontrar una primera etapa de normoglicemia, luego pasamos a una etapa de hiperglicemia, luego ya con el diagnóstico de diabetes, como podemos ver acá, vamos a encontrar estas etapas que son bastante descriptivas, que hay que tener en cuenta para no confundir con clasificaciones previas. Estas etapas son, en la diabetes ya previamente diagnosticada, tenemos la no insulino requiriente, luego pasamos a la insulino requiriente. Luego pasamos a otra etapa que se llama la insulino requiriente, donde la utilizamos la insulina para control metabólico. Y después pasamos a otra etapa donde sería la insulino requiriente para poder sobrevivir, exclusivamente insulina porque el páncreas ya no produce. Así que bueno, estas etapas buenísimas para tener en cuenta. Acá también tenemos, como no podemos
no tenemos un estudio de laboratorio para predecir en etapas de normoglicemia cuando aparece una diabetes, tenemos algunas ayudas diagnósticas como el péptido C para más o menos guiarnos de cuánta cantidad de reserva pancreática nosotros llegamos a poseer. Así que poseemos el péptido C para orientarnos. Este tiene valor diagnóstico cuando ya el paciente ha ingerido, es decir, péptido C postprandial. También hay unas utilizaciones que son intrainstitucionales, es decir, con infusiones de glucagón y otro truquito, pero bueno, lo podemos utilizar en consulta externa cuando sea postprandial. No confundamos los términos de etapas de la diabetes mellitus con la clasificación de la diabetes mellitus. Ya lo que es insulino requiriente no se usa y no insulino requiriente tampoco se usa. En las etapas de la diabetes mellitus nosotros utilizamos este tipo de terminología. Es solamente para saber la evolución del paciente, a qué etapa está llegando actualmente, pero no hacemos clasificación, esa es la gran diferencia. Entonces, en una etapa de normoglicemia sabemos que es el 40% de la población que anda con diabetes, pero como nunca tuvo síntomas, no se les hace su diagnóstico. Hiperglicemia es una etapa de intolerancia a los carbohidratos hasta que tu médico hace el diagnóstico de diabetes. Después tenemos en diabéticos ya diagnosticados, tenemos los no insulinos requirientes, los insulinos requirientes que ya pasaron de vía oral, tienen que superar, después de que superan la dosis vía oral, tienen que probar un poquito de insulina, ya sea la de acción prolongada. Después los de control metabólico que requieren sí o sí, y para sobrevivir que requieren insulina de acción corta y rápida y otros de acción prolongada. Necesitan insulina sí o sí porque ya no hay reserva pancreática. Entonces, teniendo esto claro, nos vamos a defender bastante bien. Ahora, seguimos con el tema de los anticuerpos que quiero aclararle, que tocamos muy superficialmente. Acá tenemos, les habíamos mencionado los antigal 65, no pueden faltar. Tienen que hacer parte sí o sí de nuestro arsenal diagnóstico. Y tenemos que son, bueno, los descarboxilasa de ácido glutámico. Ahí hay que saber que eso es lo que traduce las siglas GAT de 65. Antitirosina, fosfatasa, IA2 y los antiinsulinas. Se consiguen en el sistema IE10, se consiguen. Un poco difícil, pero aparecen igualmente. Así que son los que vamos a utilizar para poder diferenciar de la diabetes tipo 1, de la tipo MODY y algunas diabéticas con alteraciones de genes, otras mutaciones en los genes. Así que por eso necesitamos este arsenal de anticuerpos, junto con la ecografía de la tiroides. Y ahora, bueno chicos, pasamos a lo que es el diagnóstico. Diagnóstico de diabetes. Acá la vamos a pasar muchísimo mejor de la que hemos pasado hasta ahora. Así que tenemos diagnóstico. Cuando la glucemia está mayor de 200 miligramos en cualquier momento del día, en ayuna o no, si de comió o no comió, 200 miligramos y la razón es miligramos por decilitro. Ahí, diagnóstico inmediato de diabetes. Si tenemos síntomas como poliuria, polifagia, polidipsia, aumento, pérdida de peso, síntomas clásicos de la diabetes, más unos valores encima de 200, diabetes, ¿ok? Para tu médico general, diagnóstico claro. Si tenemos acá mayor de 126, tiene que ser exclusivamente en ayunas, en pacientes con síntomas. Tenemos poliuria, polifagia, polidipsia, aumento o pérdida de peso. Acá diagnóstico seguro de diabetes. Después tenemos algo que es bastante relativo, pero se puede usar igualmente en la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, que tiene que ser mayor o igual a 6.5. A veces viene sujeto de los diagnósticos previos de glucemia o una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Para esta que está acá es si es un diagnóstico seguro, si también estamos ante los síntomas mencionados, polifagia, poliuria, polidipsia, aumento, pérdida de peso, recuérdese bien. Entonces, para esto lo que tenemos que tener es un par de datos. Datos como, este pacientito se tiene que tomar los 75 gramos de glucosa en 300 mililitros de agua, que eso se los va a servir el laboratorio. Se los toma 2 horas después, se toma nuevamente y ya no se usan esos datos donde el registro 30 minutos después, 1 hora después y 2 horas después. Ya directamente tomamos el registro después de tomar los 75 gramos, 2 horas después. Ese es el único que nos ayuda en este momento. Los otros datos que tenemos que decirle al paciente para que vaya preparado es, el ayuno tiene que ser de 8 a 12 horas, sí o sí, 8 a 12 horas y solamente puede romper el ayuno con agua, para que se sepa.
Después decirle al paciente también datos como no cambie la dieta que lleva normalmente 3 días antes de hacerse el estudio. No porque vaya nervioso, que va a ser diabético, no cambie la dieta y vaya y asista normalmente. Eso. En cuanto a los pacientes asintomáticos que vemos acá, ahí sí cambia un poquito las reglas del juego porque tenemos que reconfirmar. Paciente que llega y se hace la prueba y tiene más de 126 en ayuna, pero no tiene ningún síntoma, tenemos que reconfirmar con el mismo estudio. Y si sale nuevamente negativa, le decimos a este paciente que venga dentro de un año si tiene antecedentes familiares. O puede ya volver dentro de 5 años si no presenta síntomas, si no tiene antecedentes familiares. ¿De acuerdo? Eso así como a grandes rasgos. Y por último, en cuanto al diagnóstico, tenemos entonces esta partecita nueva. Prediabetes, que también le llamamos intolerancia a los carbohidratos, trastorno del metabolismo de los carbohidratos, y tiene algunas otras palabritas. Pero bueno, simplificándolo en la práctica, siempre decimos entre los endocrinólogos y los médicos internistas prediabetes, y las jugamos de esa manera. Entonces tenemos la glucemia en ayunas, tiene que estar entre 100 y menos de 126, es el término medio, porque recordemos que los valores normales de glucosa en las personas es de 70 a 100. Entonces, los valores normales de glucosa son de 70 a 100. Y si encontramos entonces valores de 100 y menos de 126, prediabetes. Lo mismo da para este tipo de estudio. Para el de la glucosa oral de 75 gramos, si la encontramos entre 140 y 190, prediabetes nuevamente. Y para la hemoglobina glicosilada, la encontramos entre 5.60 y 6.4, prediabetes. Y como no tenemos un test sérico para diagnosticar un paciente normoglicémico, entonces nosotros en la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en la ALAD, se han diseñado este test, un test de Findrix entre otros, pero bueno, este es uno bastante usado en la ALAD y tenemos que mayor de 12 puntos medimos la glucosa y tenemos estos tipos de parámetros para poder estudiarlo. Ahora bien, tenemos un perímetro abdominal tanto visceral como normal, donde si buscamos en la mujer tiene que ser mayor de 80 para darle un punto. En el hombre mayor de 90. Y cuando ya hay perímetro abdominal con grasa que se le nota perímetro abdominal con unos rollitos, por así decirlo, le pedimos no mayor de 94 al hombre y mayor de 90 a la mujer para darle puntos en el test. Luego tenemos el índice de masa corporal mayor de 25, que sabemos que es sobrepeso, mayor de 30 es obesidad 1, mayor de 35 obesidad 2 y mayor de 40 obesidad 3. Ahora, antecedentes familiares, diabéticos en primer grado, eso se refiere al test de Findrix. Después tenemos los antecedentes personales, intolerancia a los carbohidratos y la sorpresa de la noche, antecedentes de infartos personales, ¿no? Después tenemos la hipertensión, los triglicéridos mayor de 150, otro dato más. El sedentarismo, claramente las personas sedentarias. Síndrome de ovario poliquístico, que vamos a hacer un video referente a eso. Mujeres con hirsutismo, ovario poliquístico y tendencia a la diabetes. Escolaridad baja, bastante controversial. Y procedencia rural también bastante controversial. En cuanto a lo que es la acantosis nigricans, la conocemos como las manchas hipercrómicas a nivel del cuello, que en muchos casos si desconocemos este tipo de síntomas, llegamos a pensar que esas hipercromías son por poca higiene personal, que en realidad son por resistencia a la insulina. A los pacientes gorditos les salen las manchitas oscuras en el cuello, que también hay que saberlas detectar y pedir inmediatamente test de glucosa. Ahora vamos a continuar con lo que es tratamiento no farmacológico. ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo no intervenir farmacológicamente? Bueno, según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, tenemos que nos dan 6 meses antes de iniciar tratamiento farmacológico. Y estas son todas las herramientas, o la mayoría de las herramientas que nos ofrece la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en realidad en el mundo entero, porque si se mira bien son hábitos que deberíamos tener en todo hogar y criarnos con ellos. Solo que a veces nos dispersionamos y no encontramos esto en la normalidad de nuestro hogar. Así que tenemos, en algunas sociedades podemos pasar desapercibido con mucha frecuencia lo que es el estado de ansiedad que vemos acá y el estado de depresión. Están más habituales en nuestra sociedad de lo que ustedes creen.
Por eso se los traigo y se los recalco. Quizás por ahí tu ambiente, tu estado poblacional, ves normal estar desesperados a todo momento, estás esperando en el semáforo con el auto y estás tocando la bocina para que el otro se apure, estás comiendo rápidamente sin hacer la digestión de los alimentos como corresponde, en el momento que estás trabajando estás comiendo desaforadamente para terminar tu trabajo o atender todas las múltiples funciones que te dan en tu trabajo, y así tienes otros síntomas que por ahí pasan desapercibidos porque ya los estás viendo normal. Esos van a entrar en el caso de la ansiedad porque te están perjudicando en cuanto al comportamiento nutricional que vos tenés. La depresión igual, en otro estado en que te hace comer bastante y por ahí altera tu función disglucémica y también, bueno, tu estado del sueño, tu estado de hábitos en general. En cuanto al trastorno del sueño, produce perímetro abdominal, caída del cabello, migraña, cefalea, estados de alteración electrolíticas y claramente estados de disfunción disglucémica con el problema del azúcar. Y los hábitos es hábitos alimentarios, hábitos de higiene postural, de higiene en el sueño, los hábitos en general que vos tenés normalmente en tu día a día con tu trabajo, con tu estudio, con tus amigos, la parte social. Ese tipo de hábitos, recolectarlos y mirar a ver dónde estamos fallando, más que nada en la ingesta de carbohidratos y de fructosa y glucosa. Entonces, ahora la parte que es más delicada para mí, la segunda más delicada para mí, que es esta. Si se nota bien la parte de moverse, dice moverse y no dice ejercicio, se nota bien, ¿no? Porque estos pacientitos que ya tienen diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos, que son diabéticos tipo 12 generalmente, que son obesos, son personas que ya vienen arrastrando sedentarismo. Son personas que vienen arrastrando sedentarismo, son personas que comen demasiado, que están negadas por completo al hecho del ejercicio. Y cuando vos les mencionás de la nada ejercicio, probablemente no es algo de ellos, es más, causa repudio solo con escuchar la palabra. Así que hay que tener tacto y saber cómo decírselos para que ellos se vayan introduciendo en ese mundo desconocido en muchos casos para ellos. En algunos casos es mejor decirles, muévanse, hagan lo que les guste, pero no prefieran jugar a la play, no prefieran ir a caminar o conducir el auto, ir en su motito, en vez de hacer alguna actividad. Puedes decirle que te gusta bailar. Bueno, un día antes de ir al trabajo, prende la tele, pone YouTube si puedes conectarla y haces un baile de zumba o de lo que quieras bailar durante 30 minutitos, el hombre suda un poquitito, transpira, se baña y se va para el trabajo y así le va agarrando cariño. Puede cambiar los géneros de música cada tanto y así no abandona el hecho del ejercicio. Y ya no le estamos diciendo que sea ejercicio sino moverse y le va agarrando cariño. Esa es la parte psicológica y terapéutica por donde se le puede meter. Hay otros que prefieren la bicicleta, está bárbaro. Hay otros que prefieren el cardio antes que las pesas. Todo está bien. Hay otros que, bueno, tienen edad, 60, 70 años y se les dice anda a caminar con las amigas. Van a caminar, le dan la vuelta a la manzana, primero son 30 minutitos, despacito, después de 2 semanas, un mes, y al cuerpo les pide ir más rápido, ellas empiezan a caminar más rápido. Después no caminan 30 minutos, sino 45 minutos. Y ahí van adaptándose poco a poco. Después se consiguen bandas elásticas para tonificar la fuerza, los músculos y evitar el grado de sarcopenia que alguna vez les hablé de ello. Así que bueno, la idea es cómo decírselo, porque tenemos 6 meses, según ALAD, para superar todos estos malos hábitos que tenemos. Entonces ya tenemos trastorno del sueño, hábitos, ansiedad, depresión, y ahora nos faltaría ingresar en el gran mundo de la dieta. La dieta, vaya temita, ¿verdad? Con el tema de la dieta ya sabemos que tenemos que hacerlo con la nutricionista y con el psicólogo, siempre. Ese es el principal motivo por qué nosotros desde medicina interna hacemos nutricionista, psicología, oftalmología y entre otras, inmediatamente diagnosticamos diabetes o inmediatamente nos llega con diagnóstico de diabetes. Esas 3 salen sin falta. Después, bueno, en la consulta médica se van viendo cuánto más se puede ampliar. Pero por ahora, bueno, te digo sobre la dieta. La dieta perjudicial para los diabéticos viene en cuanto al azúcar, la fructosa, todo lo que tenga que ver de ese lado. Y también los carbohidratos. Sépase eso de entrada. Es decir, la dieta de los carbohidratos en los diabéticos no es nula. No es que si sabemos que tenés hígado graso que también te perjudica los carbohidratos, si tenés diabetes y los carbohidratos te perjudican, es hacer un cero.
No, nosotros tenemos que saber que si el paciente ya es diabético es porque se hizo una injuria secundaria a la fructosa, a la glucosa y a los carbohidratos. Y el paciente no lo sabía hasta que llegó donde el médico y el nutricionista, donde se le informó qué es lo que te va a hacer daño. Y ya con la información vos haces lo que tienes que hacer con tu vida, cuidarte. Cuidarte porque el profesional de la salud te da las herramientas y vos te defendés. Entonces, ya una vez que tenés el tema de la dieta clara, si comes todos los días arroz, porque encuentro culturas en que son así, todos los días comen arroz y hay algunos que por cuestiones económicas, no sé, o facilidades de encontrarlo, mañana, tarde y noche, ante la ignorancia del estado perjudicial del alto índice hiperglucémico que tiene el arroz. No lo vamos a satanizar, tampoco te lo voy a retirar del todo, pero tenés que conocerlo hasta que por fin hagas algunos cambios en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el arroz. Si lo comes todos los días vas a tener que bajar la dosis porque ya estás enfermo. Es decir, ya tenés problemas con los carbohidratos, tenés obesidad, tenés diabetes, tenés presión alta, tenés dislipidemia, triglicéridos altos. Hay que bajar, así, cortito. Entonces, si estás comiendo todos los días, bajas a 3 o 4 días a la semana. Toca. El hecho también de bajarlo no significa que bajar los carbohidratos como el arroz y vas a comer pan, que es peor, para que se sepa. El pan tiene alto índice hiperglucémico, peor que el arroz, y se va derechito a guardarse como si fuese glucógeno en los músculos y en el hígado, perjudicando mucho más el tema del desarrollo metabólico. Tampoco cambiarlo por lo que son el ñame, la yuca, simplemente considera en tu dieta lo que es el brócoli, las espinacas, el rúcula, los espárragos, también puedes pensar en la lechuga, bueno, también los tomates. Ahora se me van ocurriendo unos cuantos, pero para que se entienda, hay unos cuantos días a la semana que solo vas a tener la comida, sea perteneciente del pollo, que son las carnes magras, blancas, el pollo, el pescado y el cerdo en poca cantidad, que lo vas a tener que combinar con las verduras únicamente, aumentando la cantidad de gramaje de las proteínas, que en cuanto a la carne animal, y la verdura. Después los otros días puedes ir compensándola con el arroz, pero hay que bajar de peso y bajarle los carbohidratos. Eso lo tenemos que hacer de esa manera. Obviamente también los voy a premiar con los diferentes tipos de dieta que podemos conseguir y cuál es la que más te va a funcionar. ¿De acuerdo? Porque bueno, tenemos la dieta Atkins, la dieta cetogénica, tenemos también la dieta mediterránea. Tenemos varios tipos de dieta que se les puede sacar provecho. Dieta DASH y demás. Así que bueno, eso en cuanto a la dieta, saber qué son los carbohidratos, cómo te hacen daño, la fructosa que se cuenta la mayor parte en las frutas, así que sépase de esa también. La fruta, porque tenga el término fruta, no todas son saludables para el diabético. La manzana roja, mucho peor que la verde, tiene alto índice de fructosa, ya saben que la fructosa es peor que el azúcar. Después tenemos la papaya, si te sabe dulce, es fructosa. Manera más clásica de saber si la fruta es perjudicial o no. Vos la pruebas, te sabe dulce, sospecha que tiene glucosa. El bananito, comer dulce, sabe dulce, tiene fructosa. Hay que saber separarlo mientras tu salud se mejora. Y quizás por ahí, ya teniendo 4 semanas, que es más o menos la brecha de abstinencia, cuando superas esa brecha ya no querés volver. Cuando pasas la brecha de las 4 semanas y llegas a probar un bananito por ahí, ya no te hace bien, no te gusta y lo rechazas por repudio. Hay muchas cosas buenas a través de esto de cumplir la dieta correctamente y lo podemos hacer juntos. Solamente seguir nuestro canal, le puedes dar suscribirte a la campanita también y nos vemos en YouTube. Eso entonces en cuanto a la dieta. Así que la Asociación Latinoamericana de Diabetes nos dice que tenemos 6 meses para hacer estos cambios. A veces se requiere más tiempo. Y si el paciente no responde a esto y continúa en intolerancia a los carbohidratos, empezamos entonces a lo que es el tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico, el momento esperado. Acá tenemos entonces, mire, todo un desglose de medicamentos y no están todos los tratamientos farmacológicos como podemos ver. Sin embargo, para empezarles a hablar de ello, están suficientes y después de esto también vamos a seguir con las metas. Así que después de tratamiento farmacológico, no nos apresuremos, no nos vayamos, que tenemos que hablar de las metas conseguidas con cada uno. Y también depende de la condición gestacional, la condición de tipo de obesidad y demás. Hay unos que te convienen más que otros. ¿De acuerdo? Suscríbete en el canal, dale recordar en la campanita que esto no para. Esto va a seguir poniendo cada vez más y más videos y cada vez más mejorados. Así que vamos y empezamos.
Tenemos la metformina, la campeona. Sépase bien desde el inicio, cuando se te diagnostica intolerancia a los carbohidratos. Y esta intolerancia a los carbohidratos no respondió por ningún motivo al ejercicio, a la dieta, a moverse, a los tratamientos ansiolíticos y demás, se inicia con metformina. Sépase que este es el tratamiento de elección y en cualquier cultura paciente que te diga hay mejores tratamientos que este, sí, pueden haber mejores tratamientos, más costosos y demás, pero este pasó la brecha del tiempo, más de 20 años con nosotros, económica, hace bajar de peso, controla la diabetes, da buenos resultados y, ¿por qué no?, va a seguir siendo la campeona y se va a manejar. Claramente acá van a haber otra cantidad de fármacos que podemos utilizar y que se los voy a mencionar. Sabemos que existen, pero nadie va a superar a la metformina, dado menos que tengas antecedentes de intoxicaciones, efectos secundarios muy adversos como náuseas, vómitos, descompostura, algo de intolerancia digestiva extrema. Porque se sabe que este gran medicamento, este gran fármaco produce un poco de diarrea, a veces un poco de soltura, que a los estíticos, a las personas constipadas les viene bárbaro. En realidad les encanta cuando les sucede eso. Van una vez por día, cuando antes iban una vez cada 3 días. Así que la metformina reduce los efectos secundarios si te la tomas directamente con las comidas. Estás comiendo truc y para adentro. Te viene genial. Las estadísticas que les traigo ahora mismo con la metformina son las siguientes, para que lo tengan muy presente. Cuando tenés intolerancia a los carbohidratos, que todavía no sos diabético, pero estás ahí amenazando, y además tenés todos los síntomas extras, como son la obesidad, la hipertrigliceridemia, el perímetro abdominal, la hipertensión, todo te está saliendo y además tenés los intolerantes a los carbohidratos, prediabetes que se llama, se empieza una metformina que generalmente la estamos utilizando local a 850 miligramos una sola vez al día. Pero la Asociación Latinoamericana de Diabetes te dice que la utilicen 2 veces al día por no menos de 2 años y medio, que reduce en esos términos que te estoy diciendo, 2 veces al día y de 850, llega a reducir la aparición de la diabetes hasta un 35%. No es poco, es bastante, pero hay que sostenerla por 2 años y medio para evitar el riesgo de diabetes permanente. Así que bueno, sépase eso, que aquí es cuando viene, que dice, ¿hay medicamentos más potentes? Sí, los hay. Hay estadísticas también donde este otro medicamento, el Orlistat, que es bastante conocido, que no es antihiperglucémico, es decir, no evita ni es un hipoglucemiante. Este que está acá simplemente diluye todas las porquerías que uno se come. Y no es la idea, porque vos hasta este momento del tratamiento farmacológico ya has tenido que superar esta parte de la intervención no farmacológica, ya has tenido que cambiar tu estilo de vida. Y acá, cuando llegas al Orlistat, se dice que te la tomas con las comidas, ¿no? Hay dosis de 60 y de 120 miligramos con cada comida. Lo que hace y los que tienen experiencia con el Orlistat, lo que hace es que toda la comida, todo lo malo de esa comida lo elimina. Hay personas re cómodas que quieren hacer eso, bueno, bárbaro. No sé si su médico se los permite de esa manera porque igualmente hacen ingestas y ese medicamento no se puede tomar para toda la vida. Así que la idea es ir ayudando al paciente a su cambio definitivo de dieta y de ejercicio. Como este medicamento no se puede tomar para toda la vida, pero cuando se toma, sea por 1 año, 2 años, te ayuda a disminuir la diabetes o el riesgo de diabetes en un 56% ante un 35% de la metformina. Claramente efectividad superior con el Orlistat, ¿de acuerdo? Siempre la campeona por economía, por efectividad y porque también te ayuda a bajar de peso por su acción catabólica va a ser la metformina. Todo médico te va a iniciar metformina al menos 1 vez al día y ya después con el especialista consideraremos si te vas por los 2 años, 9 meses, 1 año con 1 o con 2 pastillas al día. La acarbosa. La acarbosa que la vemos acá es un medicamento que si también entramos en estadística, según la ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes, esta nos ofrece un 35% menos de riesgo de continuar o de padecer diabetes. El Orlistat está 56%. La carbosa nos ofrece un 25% menos de probabilidad de padecer diabetes si la empezamos en estadios previos. Esta la podemos tomar de 100 miligramos 3 veces al día aproximadamente y nos viene bastante bien. Es cuestión de mirar los efectos secundarios. Si esta te dio muchos efectos secundarios digestivos, que son los más habituales, digamos que por ahí presentas un poquito de diarrea, la metformina.
Pero después del 10.º día ya tu cuerpo se acostumbra y no pasa más nada. Por diarrea se va al baño. Ahora, vómitos, náuseas, descompostura se suspende inmediatamente. La carbosa sería el segundo término. Y bueno, el Orlistat se llega a hablar con el paciente qué es lo que más le conviene y qué tipo de obesidad, porque quizás por ahí le conviene inmediatamente empezar el Orlistat a un paciente con todos estos requisitos y además le sumamos índice de masa corporal encima de 30, una obesidad 1. Por ahí le conviene más a este paciente empezar a Orlistat que la misma metformina o la combinación de ambas. Esos son datos extra. Entonces la carbosa 25% con más efectividad para reducir el riesgo de diabetes. Después tenemos también alguno que me gusta, que me gusta relativamente. La pioglitazona es un medicamento que se utiliza o se empezó a utilizar con buenos beneficios en pacientes con diabetes mellitus gestacional, pero no en el embarazo, sino después del embarazo, cuando ya entre la cuarta y la 12 semana de las mujeres post-embarazo, se les hizo la prueba de tolerancia oral a la glucosa por todos los riesgos que tuvo durante el embarazo. Si llega a salir positiva o en prediabetes, se inicia pioglitazona con excelentes resultados. Excelentísimo resultado, 45 miligramos al día. Inclusive pioglitazona como en intolerancia a los carbohidratos sin necesidad de tener diabetes gestacional o haber tenido diabetes gestacional, tenemos que reduce hasta un 76% ganándole a metformina, a Orlistat y a carbosa, todo junto pioglitazona. Pero elijamos bien ese tipo de pacientes. Yo creería que este tipo de medicación la debería manejar exclusivamente endocrinología porque conoce los efectos adversos que son realmente complicados. Los efectos adversos de la pioglitazona está edema, aumento de peso, que no queremos aumento de peso, sépase bien. Después está aumento de la incidencia de cáncer de vejiga, aumento de riesgo de fracturas. Y bueno, se le da a las diabéticas en etapa gestacional después del embarazo y que se le confirme prediabetes o diabetes. Entonces, los efectos adversos que les acabo de decir, riesgo de fractura, aumento de cáncer de vejiga, aumento de peso, edema y demás, son bastante complicados cuando les sale a la paciente. Así que yo generalmente se lo dejo más que nada al endocrinólogo. Cuando sospecho que un paciente se va a beneficiar de esta medicación, lo envío a endocrinología. Muy buena la medicación, ya se dieron cuenta, 76% de efectividad en comparación con el resto, pero hay que dejárselo a un especialista a cargo. Después, bueno, acá tenemos unos que son geniales, que son muy nuevos, que también los vamos a tocar a medida que nos vamos desenvolviendo. Esta combinación de agonista GLP-1 con SGLT2 es la mejor que hay. De entrada no podemos llegar a un paciente y darle los dos medicamentos en dosis máxima, tenemos que ir conociendo al paciente, pero si el paciente llegase a requerir cada vez más y más dosis, cuando llegas a esta combinación perfecta, tenés una fórmula indestructible. Sépase bien, hoy que estamos en octubre del 2023, se utiliza bastante. Esta con buenos resultados, igual que estas a nivel cardíaco, ¿de acuerdo? Son espectaculares. ¿Para qué te lo voy a decir y cómo te lo puedo decir? Se utiliza en insuficiencias renales, se utiliza en insuficiencias renales con demostración de microalbuminuria, de proteinuria también. Mejora la proteinuria, mejora la falla renal, mejora los problemas cardíacos y además te ayuda con la hiperglucemia, para que se tenga en cuenta. Los GLP-1 también demostración a nivel de la hiperglucemia, a nivel cardíaco también, pero sobre todo ahí se tiene en cuenta que ellas ayudan a disminuir el apetito y por consiguiente bajan de peso. Hay algunos que piensan que puede tener un efecto catabólico, es decir, que ella baja de peso, pero te darás cuenta con el tiempo cuando la usas que tienes que ir gradualmente aumentando la dosis para evitar esa descompostura digestiva también que tenés, que ella empieza a bajar de peso. En cuanto a los GLP-1, que se dice que se tienen que suspender cuando después de 3 meses de tratamiento no han bajado entre el 3 y el 5% de su peso. Así de efectiva y con mucha confianza es. Esta, dependiendo del índice de masa corporal, de la cantidad de grasa que tenga cierto paciente, se pueden llegar a pedir que cierto paciente baje hasta 10 kilos al año, de 3 a 5 kilos en pacientes que están en sobrepeso. Y así se le puede llegar a decir. Hay pacientes que demuestran mucho más
para bajar de peso sin desorden metabólico. Es decir, cuando ellos empiezan a bajar de peso por desórdenes muy exagerados, gracias a los GLP-1, hay que hacer investigaciones de cómo está la vitamina B12 en sangre, el ácido fólico, que no se empiecen a ver desórdenes metabólicos, vitamina D3 y demás, para que no se descompongan por el exceso de peso que bajan rápidamente. Así que GLP-1, excelente opción, pero también se consulta con su médico. Entre los GLP-1 más habituales que tenemos son estos, que están acá. Estos tres que son los que más usamos. Claramente hay otros, ¿no? Hay otros. Pero lo que utilizamos en las obras sociales, en la EPS, en las instituciones para bajar de peso en el plan de obesidad son estos tres que están acá, que ya les voy a hablar sobre ellos. Estos GLT2, como les dije, está, bueno, vamos a mencionar algunos, la dapaglifosina, excelente, es la que yo más uso. Después tenemos la empaglifosina, que es la segunda que más uso y a veces es la primera de entrada. Es decir, vamos jugando con el paciente y cómo nos sentamos en ese día y las necesidades que requiere ese paciente. Son las dos más usadas. Después tenemos los IDDP4. Estos que están acá no son compatibles con los GLP-1. ¿De acuerdo? Si se da uno, no se da el otro. Las combinaciones más habituales son los IDPP4 con los SGLT2, que sí se dan. Y los IDPP4 tienen más indicaciones de insuficiencia renal, comportamientos renales inadecuados, ¿de acuerdo? Tasas de filtrado glomerular muy bajitas, entre ellos está la sitagliptina y la linagliptina, que se puede utilizar en cualquier momento de insuficiencia renal hasta en la etapa más avanzada, porque tiene excreción biliar y no renal. Así que ya saben, linagliptina de este grupo de medicamentos en cualquier momento. Se puede dar con insulina y linagliptina a aquellos inclusive que están en diálisis, para que se sepa. A diferencia de otros IDDP4 como sitagliptina, linagliptina, que no se pueden dar en diálisis. Tienen que buscarse tasas de filtrado glomerular encima de 35, de 30, dependiendo de la indicación y de la cantidad de miligramos a utilizar. Bueno, eso en cuanto a esto otro. Después tenemos la glargina y la degludec, que son insulinas que se utilizan, bueno, habitualmente. La degludec con mucha acción más segura, pero más fuerte y más prolongada, la glargina menos, pero también se usan todas por igual. No vamos a comparar una con la otra porque, bueno, ya hemos hablado en otros videos donde la degludec es más fuerte, más estable, pero no quiere decir que la glargina esté mal. Y otra que se ha comprobado que actúa bastante bien cuidando el riñón y preveniendo la diabetes son los IECA y los Taradol. IECA como el Enalapril, el Ramipril, también está, ¿cómo se llama este? Del Coveratrix, el Perindopril, casi se me escapa, el Lisinopril, entre otros. Estos son los IECAs. Y el ARA2 tenemos, bueno, el losartán, valsartán, el telmisartán, el olmesartán. Tenemos muchos nuevos de este tipo que responden bastante bien y cuidan el riñón y previenen la diabetes. En cuanto ahora tenemos los GLP-1 esenciales para bajar de peso, esto lo vas a hablar directamente con tu médico y yo te voy a contar acá las diferentes formas de usarlo. Bueno, continuamos con los GLP-1. Acá acabo de analizar que la rosiglitazona no la mencioné, pero es un medicamento que no utilizo mucho. Sí se menciona mucho en la ALAD, en la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que estuve leyendo, pero bueno, para mí no tiene mucho uso. Si quieren pueden buscar por sus propias cuentas. Y continuamos con lo que son los GLP-1, esenciales, estos medicamentos para bajar de peso, personas obesas con diabetes. Entonces responden demasiado bien, pero son muy fuertes, ¿ok? El Rollistan no hace parte de GLP-1, solamente estos dos de acá. Así que los que se quedaron hasta el final tuvieron ese premio. Los que no se fueron tuvieron el premio de autocorrección acá. Los que se fueron antes ya se fueron con la información equivocada. Así que suscríbanse al canal, denle me gusta y pónganle a la campanita para que les avise cada vez que subo un video, que básicamente estoy subiendo todos los días, a veces 2, 3 videos. Y así nos deleitamos entre todos con casos clínicos, porque subo muchos videos de casos clínicos también, de lo que me pasa día a día y compartimos. Así que es muy interesante el canal. Acá tenemos liraglutide, bajamos de peso con liraglutide, depende de la región se está llamando Saxenda o Victoza, utilizamos este medicamento. Este medicamento es muy fuerte y da muchos efectos secundarios digestivos, los más conocidos los mismos de siempre, náuseas, vómitos, intolerancia a la vía oral, todo lo que tenga que ver con eso. Es muy raro el tema de la diarrea porque siempre es
tipo náuseas, ¿no? Y dolor abdominal, mucha descompostura que tienes que quedar con la dosis más bajita a veces. Hay que aclarar que este medicamento es de dosis ascendente. Empezás con 0.6 a la primera semana, no todos los días en la mañana, porque este medicamento priva el apetito y te saca las ganas de comer de cada comida. Entonces lo inicias en la mañana, es lo más sugerido, no a la noche como podés hacer con la glargina. Este siempre a la mañana y cada semana, todos los días en la mañana te aplicas 0.6 por una semana. Luego subís a 1.2, luego subís a 1.8, luego subís a 2.4, luego subís a 3 miligramos, que es la dosis máxima. Es decir, para llegar a 3 miligramos te va a tocar pasar 5 semanas. Y luego, si ya ascendiendo paulatinamente la dosis, toleraste la medicación, te quedas en 3 miligramos. 3 miligramos es la dosis de obesidad, así, claro y constante. Claramente vas a encontrar pacientes que no pasan de 1.2, de 1.8, de 2.4, no la toleran y están bajando de peso con dosis bajas, pero no es lo recomendable. La dosis del liraglutide es de 3 miligramos, así. Y hay que ir subiendo de a poquito hasta llegar, si es lo posible. Claramente los que no llegan a 3 miligramos son muy pocos, realmente me tocó un paciente y eso no era mi paciente. Escuché a un compañero que tenía un paciente que no la toleró y llegó a 1.8 y no se mantuvo y se quedó en 1.8 y bajaba de peso con 1.8, pero te imaginarás que son casos muy aislados. Después tenemos el semaglutide, que esta semaglutide ya regional y en muchos países aparece tanto oral como inyectable tipo pluma. Este es tipo pluma, la liraglutide, y este estaba en tipo pluma también, lapicero, semanal, re cómodo, una vez a la semana y te olvidas de eso. Me parecía el golazo millonario. Y también ahora aparece vía oral para aquellos que están reticentes con el tema de las inyecciones, así sea que sean semanales. Entonces, con las inyecciones, vamos primero con las inyecciones, con las subcutáneas. Esta teníamos que empezar también de forma ascendente, porque pasa lo mismo, si empezamos con la dosis máxima, que es 1 miligramo, la dosis máxima, también vas a tener esos síntomas de rebote digestivo que no son intolerables. Hay personas que lo pueden llegar a tolerar, pero no es lo habitual. Con esta se empieza acá la primera semana, una vez por semana, te toca un martes, todos los martes, 0.25, el otro martes 0.25, el otro martes 0.25 y el próximo martes 0.25. La aguja, la insulina semaglutide, que se llama habitualmente Ozempic, dependiendo del país, tiene sus mismas agujas, es decir, trae 4 agujas por cada insulina, porque 4 veces a la semana, 4 agujas, te las trae ella misma inclusive. Las otras insulinas, liraglutide, glargina, además no traen agujas en su caja, porque tienes que utilizarla por día y uno tiene que suministrársela, escribírsela para que la reclame el paciente. Así que semaglutide sí trae sus agujas y te la aplicas una vez por semana. Después del primer mes, que es 0.25, pasas al segundo mes, que es 0.50. La ley o la presentación, la dosis de semaglutide, después del segundo mes, el tercer mes ya debería ser 1 miligramo. Pero al momento de prescribirla se te complica, ¿ves? Así que lo que uno hace, como lo controla cada 3 meses al paciente, simplemente para no exagerarlo, porque igualmente va a bajar de peso, se va a controlar la dosis con 5 miligramos, lo que hacemos es darle 0.25, 0.5 y 0.5 durante 3 meses, segundo mes 0.5 y tercer mes 0.5, y ya cuando viene a la consulta dentro de 3 meses se le pasa a 1 miligramo. Es lo que yo hago, me parece re práctico, porque igualmente bajan de peso, se les controla la hemoglobina glicosilada y viene rindiendo bastante bien. Así que son los dos GLP-1 más usados, y responden peso, todo. Al menos, claro, que tengan una reserva pancreática bastante baja. A veces estos pacientes hay algunos que no encajan y toca volverlos a glargina o a degludec como estaban antes, pero en sí, si son pacientes nuevos con sobrepeso, tienen que tener reserva pancreática. Si se los das para bajar de peso, quizás siempre responden. Y después tenemos el Orlistat, que no hace parte de los GLP-1, que tenemos dosis de 60 miligramos, se le da con las comidas 3 veces al día, o dosis de 120. Nunca utilicé la de 60, siempre de 120 directamente y el paciente es reagradecido, pero bueno, hay como todos, pacientes que mal usan la medicación y hay otros que le va re bien. Entonces se la toman con cada comida y el efecto del Orlistat es directamente
eliminar todas las impurezas de las comidas, todo lo que es la porquería directamente de cada comida, la eliminas por las heces. El paciente te lo refiere, es más, él te dice, doctor, buenísimo ese medicamento, la pasé genial. Cuando me tomaba la medicación y iba al baño, eso eliminaba de todo, se veía todo lo que man comía y yo le explicaba a él, porque antes no se los explicaba. Yo, mire, todo eso que estás eliminando ahí no es grasa pasada o mala alimentación pasada, es lo que comiste en el momento. Así que vos tenés que analizar el tipo de alimentación que estás haciendo, que en las deposiciones estás eliminando eso. O sea, que esa comida que vos comiste en el momento que te tomaste el Olistar, eso fue lo que comiste, las deposiciones que hiciste, para que controles todavía. Así que yo los dejaba hablar y expresarse, pero con el motivo de también darle una enseñanza nutricional. Y bueno, yo creo que podemos seguir ampliando un poquitito más. Ahora vamos sobre las metas y lo que nos haga falta sobre tratamiento farmacológico. Bueno chicos, estamos concluyendo con datos importantísimos. Acá tenemos las metas. Nosotros decimos, bueno, ya tenemos toda la información, ¿verdad? Gran parte de la información, porque esto es así, yendo y volviendo y madurando y haciendo las cosas cada vez mejor. ¿Por qué se los digo? Porque hay que ir, esto como las matemáticas, ¿verdad? Uno va, puede que en la próxima clase que aprendiste la tabla del 9, se te olvidó la del 3 y ahí vas. Pero se llega a la meta es buscando y entendiendo y probando, ir repitiendo y repitiendo. Así que llegamos a las metas. Tenemos, en cuanto a una de las metas, hablamos del peso, ¿verdad? En el peso tenemos que la guía de ALAT te pide de 18.5 a 25 kilogramos por metro cuadrado. Eso en cuanto al índice de masa corporal. ¿Cómo se obtiene esto? Con la altura, o sea, con la estatura de la persona y el peso que tiene actualmente. Ahí lo vamos encasillando donde corresponde. Entonces tenemos sobrepeso de 25 a 29.9. Obesidad 1 tenemos de 30 a 34.9. Obesidad 2 de 35 a 39.9 y obesidad 3 más de 40. Así se aprende fácilmente. Otro dato importantísimo que se puede referir en cuanto a cuánto de peso, porque el paciente lo primero que te pregunta en la consulta, ¿cuánto tengo más de peso? ¿Cuánto tengo más de peso? Y entonces yo lo que hago es, como a mí me llegan realmente gorditos, a medicina interna llegan realmente complicados, casi siempre tienen más de 10 kilos. Entonces ya cuando están en obesidad tipo 1, que están en 30 de índice de masa corporal, sé que tienen entre 10 y 11 kilos de más. Entonces están en 30 IMC de 30, 10 kilos. Si tienes acá en 25, bueno, claramente es normal. Si tiene 27 ya, 28, está con 3, 4 kilitos de más. Eso es un cálculo aproximado, sabiendo que después de 25 sumas un kilo por cada kilogramo por metro cuadrado de más. Llegas a 10, y esa es la diferencia, de aquí de 25 hasta el 10, ya ahí tenés, hasta el 30, perdón, ya ahí tenés 10 kilos de más. Entonces es un cálculo aproximado. Lo mismo el que está en 15, ya ahí tiene 16, 17. Y cuando mismo el que está encima de 40, ya ahí tiene 20 kilos de más. Entonces, para que se hagan una idea. Regresamos entonces al peso y la meta. Sería entre 18.5 y 25 kilogramos. Nunca presionen al paciente. Nunca le digan hay que bajar, hay que bajar. Solamente le diga baja de peso. ¿Cuánto, doctor? Utiliza tu ritmo. Pues eso sí. Hoy tenés, ponele 98 kilos, no me subes un kilo más. De ahí para abajo, pero utiliza tu ritmo. Ya si el paciente se vuelve como muy holgazán, que siempre está en 98, 98, hay que apretarle un poquitito ahí los tornillos. Pero sí hay que decirle que baja sus tiempos porque después se me estresan, no lo hacen, viven en ansiedad, viven en depresión, porque eso va a ser un sub y baja. Un día bajan y el otro día vuelven a subir, porque es así. Por eso es factor emocional y por eso van a psicología, para que no decaigan en ese sub y baja que van a entrar de peso. Entonces 18.5 a 25, peso ideal. Después tenemos que una regla general es que tienen que bajar el 10% de su peso el primer año. Una regla general para que se haga una idea. Después tenemos que en cuanto al perímetro abdominal, el hombre tiene que tener menos de 94 centímetros y la mujer tiene que tener menos de 90 centímetros, en reglas generales. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, sabemos que aquí sabemos si está controlada o no la diabetes, que es el parámetro que más se usa para aquellos que no usan insulina. Se usa también para los que usan insulina, pero acá es un parámetro más guiado para aquellos que
necesitan solo diabéticos orales. Tenemos lo normal, ya después que es diabético, confirmado diabético, tenemos que mantener a ese paciente diabético, vuelvo y lo aclaro, entre 6.5 y 7. Claramente si no sos diabético tiene que ser menor de 5.6, pero acá si sos diabético ya no vamos a manejar de valores de referencia que dice el laboratorio a un costadito de la hoja. Aquí vamos a manejar de entre 6.5 y 7, que es el número ideal para aquellos que ya son diabéticos y cuentan con metformina y toda la gama de medicamentos. Ahora, si el paciente tiene predominios renales, ya sea proteinuria marcada en la relación albuminuria creatininuria o en las proteínas de 24 horas, le marca que tiene proteinuria, o tiene una tasa de filtrado glomerular también un poco disminuida, sea menor de 60, sea menor de 45, que ya lo ve el nefrólogo, bueno, ahí ya no vamos a pedir tanto porque estos pacientes tienen más tendencia a la hipoglucemia y una noche cualquiera por andar bajándole mucho el azúcar, un día de la noche cualquiera la pasamos mal, empiezan con convulsiones y están en hipoglucemias severas cuando duermen. Así que no nos vamos a arriesgar mucho y podemos tener a este paciente entre 7 y 8. Dependiendo de tu nefrólogo, del nefrólogo que lo vea, algunos te van a pedir directamente 8, otros te piden 7. Un número 7 me parece adecuado porque pacientes renales que yo tengo acá en medicina interna no tienen problemas si la llevan en 7. Después, en cuanto a si el paciente tiene deterioro funcional y o cognitivo, tampoco pedimos mucho. Lo podemos mantener en 8% la glicosilada. Ahora, esto de manejar el tema, tenemos que evaluar cada año si el paciente no tiene alteración de las funciones renales, tenemos que evaluar cada año la tasa de filtrado glomerular con la creatinina sérica y las proteinurias también cada año. Si el paciente no tiene funciones renales alteradas en los periódicos, en los exámenes trimestrales normales. Ahora, en cuanto al oftalmólogo, ¿cuándo va al oftalmólogo? Chicos, ¿cuándo va al oftalmólogo? Ni bien se le diagnostique diabetes, por lo que les había contado anteriormente que la diabetes tipo 2, cuando se le hace el diagnóstico se supone que ya tiene 5 años atrás con la diabetes, pero no sabía que era diabético. Y cuando llega ya lleva 5 años de injuria con la glucosa haciendo daño por todos lados, haciendo daños en la retinopatía, haciendo daños en los nervios distales de las piernas y de las manos, haciendo daños renales, haciendo todos los daños que puede hacer el azúcar en su cuerpo. Y uno de esos es los ojos. Por eso ni bien se hace el diagnóstico, se le dice que vaya al oftalmólogo, junto con el nutricionista y el psicólogo. Y acá un tema ya tocado, que elegimos los fármacos inmediatamente que más le convengan. Habitualmente los que son para bajar de peso, metformina, erlolistat, la liraglutide, la semaglutide, bueno, hay muchos más que también son GLP-1, pero como te decía, estos que te acabo de mencionar son los más usuales. Y chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, utilicen la caja de comentarios, compartan este video porque es demasiado completo. Fue hecho con mucho cariño, basado totalmente en lo que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes y como se dan cuenta, tiene toda la información. Y se puede seguir mejorando este video. Dejen los comentarios y compartan, suscríbanse.